gustaría que fuese distinto. Sí, habría que... Sí. Hola a todos, bienvenidos al HungerCast. Yo soy Benjamín Prieto. Acá con... Soy Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis, Benjamín? Bien, ¿y tú? Viola, todavía con calor, hermano, el infierno del verano. Oh, hay mucho calor. El infierno que vivir en Santiago, hermano. Me derrito. Claro, estamos precisamente, ahora no estamos en la misma locación de los últimos capítulos. No, claro, cambiamos de locación esta vez. Todavía estamos con distancia social y súper preocupados del tema de coronavirus porque como que no hay para cuándo, así. Claro, sí, hay que tener cuidado, por supuesto. Sí, bueno, hay que cuidarse mucho. Pero tampoco hay que... Claro, tampoco queremos ser tan así como derrotados por la vida. Claro. A pesar de que estamos viviendo en los tiempos finales del apocalipsis, Claro. todavía tenemos hartas cuestiones de entretenimiento y cuestiones muy buenas por las que podemos conversar y podemos celebrar aquí en el HungerCast. Claro. Bueno, para empezar, quería ver si podríamos hablar de los temas que tratamos esta semana en el HungerCast. ¿Qué hicimos esta semana, Benjamín? Bueno, primero el lunes para Music hablamos de la horrible tragedia de Cromañón, sí, que sucedió en Argentina el año 2004. Tú escribiste ese capítulo. Claro. Cuéntame, yo en realidad no me acuerdo de las noticias, me acuerdo así como me acuerdo cómo pasó como accidente, pero hasta el día empezamos a investigar este tema. Realmente tuvo todo un tema político y un tema como cultural metido con las secuelas de lo que pasó ese día. Cuéntame un poco tú que... Claro, sí, porque digo, yo también me enteré hace súper poco que esta cosa había pasado. Me enteré cuando estaba viendo esta serie en Netflix de Rompan Todos sobre el rock en Latinoamérica. Que ahí me enteré de varias cosas que no sabía. Y claro, dentro de estas cosas está esta tragedia que prácticamente cambió para siempre el rock argentino, porque claro, como que antes en Argentina siempre han existido estas cosas estos lugares que se llaman boliches, y claro, son como unos locales chicos donde la gente va a bailar o a escuchar música, así. A mí cuando yo visité Argentina, yo en ese tiempo era menor de edad, así que no pude ir así como a fiestas y cuestiones así, pero por lo que me describieron en ese tiempo, el boliche es como nosotros vemos como una especie así como de bar con pista de baile, con escenario para tocar música. Es como todo eso en un puro lugar. Donde aquí, monte tú, yo voy a la Blondie a escuchar música, a bailar. Allá también es el bar, pero puede ser un local como más pequeño. No es necesariamente un lugar con un escenario grande y espacio para, no sé, por 1000 personas, una cuestión así. No son como el Caupolicán aquí, como lo que es acá. Claro, sí, porque claro, son unos lugares muy pequeños y ahí es donde prácticamente las bandas se hacían su nombre. Claro, y es de barrio. Es una claro. Muy así como de súper comunales, súper de... Justo ese barrio tiene ese local donde un montón de bandas locales se presentan ahí, entonces ese es como uno de los lugares, una de las paradas para todas las bandas locales. Tal vez un lugar que podría como tal vez como parecerse acá en Santiago podría ser, no sé, el bar de René. ¿Ya? Claro, el bar de René, claro, que he ido a ver bandas de amigos al bar de René y todo, y como que... Claro, y es como chiquito, tiene unas mesitas para sentarse a tomar, tiene así como el lugar para que se presenten las bandas, y es como más privado, pues, ¿cachai? No es una weá multitudinaria en donde van a ir 2500 personas y se va a presentar, no sé, quién artista, ¿cachai? No es como ir a ver, no sé, AC/DC en el Estadio Nacional. Claro, banal. Es una cuestión mucho más local. Y bueno, ver el material que usamos para el video, yo traté de cortar, porque no sé, y esto ya te lo quiero preguntar más a ti como en particular. La forma en la que la prensa argentina cubrió este evento, yo lo encontré una wea súper morbosa. No, definitivamente, sí. No, y no sé si es una cuestión cultural, no quiero que suene así como que estoy siendo insensible, pero realmente no entiendo si es una cuestión cultural de cómo la prensa es mucho más conservadora aquí en Chile, porque
algunas imágenes que vi de la televisión abierta, de las noticias en Argentina, noticias nacionales, públicas en Argentina, eran horribles, eran así como realmente un escenario como de guerra. Sí. La destrucción del local, las quemaduras de la gente, el sufrimiento de las personas que estaban en ese lugar. Me doy cuenta por qué fue un tema tan importante para Argentina, porque se cubrió en la prensa de una manera súper fuerte, impactante. Claro, en cierta forma, claro, porque una de las cosas que decían sobre la tragedia cuando sucedió es que la prensa también tomó ese momento para, como en cierta forma, demonizar a las bandas de rock. Así, porque, por ejemplo, a la banda que estaba tocando ese día, Callejeros, a ellos los culparon, le hicieron estuvieron en juicio también, y si sí, no me equivoco, el vocalista pasó un tiempo en la cárcel. Claro, sí, y todo esto porque, claro, como que la prensa sí estaba tratando de como de echarle la culpa a las bandas, así, porque en ese tiempo el género más popular en Argentina, y que es el género al que pertenecían Callejeros, era el que llamaban rock barrial. Así claro. que era como, claro, de los barrios populares de Buenos Aires. Claro, y Así en donde, claro, como que cantaban como cánticos de fútbol, hablaban de cosas políticas. No sé, claro. otra banda puede ser Versuit, Vergarabat. Claro, ese estilo de bandas que ya tenían un tono político y que eran muy de barrio y eran muy así como populares, ¿cachai? No en el sentido de populares como flight, como nosotros lo vemos flight, sino que más Claro. de identidad del lugar en donde vienen. Entonces es una cuestión que es súper comunitaria. Y Claro. también yo no creo que la banda haya tenido particular responsabilidad en el mal manejo así como de los productores del evento, al tener un local chico con un montón de gente más de lo que era permitido, sin salidas de incendio, cuestiones que nosotros igual creemos que son como básicas, ¿cachai? Claro, y además no hay que olvidar que no es como que esto nunca haya pasado acá, sino no hay que olvidar la tragedia del concierto de Doom hace unos años, en que murió mucha gente. Estas son cuestiones que ocurren siempre. Yo me atrevo a decir que ocurren el 100% de las veces ocurren por negligencias de los responsables del local. Porque, claro, si tú vendís entradas infinitas a un local donde entran con cuevas 150 personas y el día del concierto llegan 500, y puta filo, vamos a tener que hacer espacio para que entren los 500. Y más encima para una banda que no era que se vanagloriaban del hecho de ser así, pero su estética incluía fuegos artificiales y pirotecnia, y como las bandas de, no sé, ¿cachai? Como las bandas de rock de los 80 con harta pirotecnia, como evocan eso. Y acá también la gente enciende bengalas. Claro, como una cuestión que siempre pasa. Claro, y por ejemplo, una cosa que me acuerdo muy bien fue el 2017. Yo fui a Santiago Rock City, que fue este concierto masivo que hubo en el Monumental. Y me acuerdo, claro, ahí, por ejemplo, una de las bandas que tocó fue The Who, que es una de mis bandas favoritas. Y que, claro, me encantan hasta hoy día, claro, pero ellos vienen tocando desde los 60, son súper viejos. Y me acuerdo que antes del concierto, en la pantalla, pusieron un aviso que decían que por favor que la gente no fumara ni encendiera bengalas, porque el vocalista, Roger Daltrey, sufría de problemas y si inhalaba mucho humo se le podía ir la voz. Y ahí cagaba el concierto. Yo me decía, ya, sí, comprendible. Pero, de todas formas, a pesar de eso, hubo buenos que encendieron bengalas, hubo gente fumando y toda la cuestión. Entonces, claro, la wea igual es que la gente igual es porfiada. Claro, son como esas dos weas que van de la mano, y es ese balance en donde sí, las weas pueden ir para un lado o para el otro, que generan estas tragedias horribles. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires. Cuando conocí Argentina me fui como al lado más del norte, pero a mí me gustaría muchísimo ir a este lugar de Buenos Aires a ver los homenajes que se hacen que se hizo a este evento, porque es una cuestión súper llena de emociones, ¿cachai? Es una weá que a cualquier fanático del rock le llega, a cualquier persona que ponte tú, como tú mencionaste, en la tragedia de Doom del 2000, ¿qué año fue? El 2014, No me acuerdo. si no me equivoco, 2015 probablemente, 2014 o 2015,
es una cuestión que llega, es fuerte. Y queríamos recordarlo a principios de este año. Claro, porque de hecho esto fue un 30 de diciembre, justo al lado del año nuevo, entonces era como... Fue un buen momento para aprovechar de recordar esto y tener en cuenta siempre que es una... Yo creo que mi mamá debe estar súper orgullosa de que piense así todavía cuando soy viejo ya, pero siempre cuando vayas a un local, fíjate dónde están los lugares de la salida, fíjate que estés con todas las medidas de seguridad posibles, porque este tipo de situaciones van a pasar. Siempre va a haber negligencia, de un lado o del otro, siempre va a haber gente porfiada, siempre va a haber hueones que entran con bengalas y entran absolutamente borrachos y descontrolados a un local que no es para eso. Y existen bandas que van a decir que somos los que tienen más pirotecnia y somos los que vendemos más bengalas y nuestros conciertos son los más locos, y tenéis un hueón que es un dueño de un local que no está ni ahí con hueas de seguridad, lo único que le interesa ganar plata. Por todo eso, todas esas cuestiones tienen sus porcentajes y al final terminan contra gente. Incluso no es necesario que pase en un concierto. Me acuerdo, por ejemplo, también para el terremoto del 2010. Claro, como la hueá fue un viernes, había mucha gente en discotecas y cosas así. Sí. Y hubo discotecas en que la gente murió porque las cuestiones estaban tan llenas que la gente trató de salir corriendo y aplastó a gente y todo. Claro, así que ese fue el music que vimos esta semana. Sí. Quiero comentar así como un especial saludo. No sé si tenemos mucha audiencia en Argentina, creo que sí. Puede que sí. Hemos tratado un par de temas de Argentina antes, y un saludo especial para todas las personas que nos están escuchando en Argentina. Un saludo para Argentina y que viva el rock. Y que viva el rock, sí. Bueno, el tema que tratamos en Cinema, que también fue muy interesante, fue el por qué las dos películas de animación sobre hormigas, que son Hormiguitas y Bichos, una aventura en miniatura, son tan parecidas. Son como estas historias así como de espionaje corporativo y traiciones de políticos y weá, así que uno no cree, como que son tramas de películas en sí mismas, pues, bueno. Claro, porque digo, yo voy a admitir que estoy un poco como biased, inclinado así hacia Bichos, porque claro, es una de mis películas favoritas cuando era chico. Sí. Era la tenía en VHS, la había visto como 70.000 veces, incluso ahora cuando la veo la disfruto. Claro. Me encanta esa película, y Hormiguitas la he haber visto como 1 o 2 veces en la tele y ni siquiera no me acuerdo nada de esa película. Yo soy justo al revés, porque en mis tiempos de niñez, Blockbuster y su clásico Blockbuster, me acuerdo que arrendé Hormiguitas de haber sido así como estas ofertas de 3-4 días. Debo haber visto Hormiguitas unas 15 veces durante esos 3-4 días, porque me encantaba la animación, me encantaba el hecho de que los insectos fuesen de tamaño así como proporcional a los otros insectos. Hermano, me dejó enfermo. Después yo era el niño que después salió de ver Hormiguitas, salió a mirar todas las hormigas que se le cruzaban en su camino por meses después de ver eso. Claro. Y uno de los temas que no quisimos tocar, o sea, no ampliamos mucho dentro del... Claro, porque si no habría sido un video como de media hora. Claro, tendríamos que hacer un video gigantesco. Todo un trasfondo político que tienen estas películas. Claro, las dos de todas maneras. Que uno no lo... Ponte tú, nosotros cuando las vimos cuando éramos chicos, ni siquiera vimos, ni siquiera mencionamos, nunca hubo así como una alusión a eso, pero después de viejos, cuando uno los analiza, ¿no? Es frígido este así como subtexto político de dominación de clase, de feudalismo, el rol social del trabajador. Ponte tú en Hormiguitas en particular, es súper marcado en la división laboral de las hormiguitas, ¿cachai? Cada hormiga, ponte tú Sylvester Stallone, que es uno de los personajes en la versión en inglés. Hablando de esto, en el fondo podríamos poner el himno de la Unión Soviética ahí. Claro, para que nos tilden de propaganda. Claro. Nos bajen de todas las plataformas, no estamos haciendo promociones políticas, estamos haciendo análisis. Claro, sí. Análisis cinematográfico. En una de las escenas, ponte tú, este personaje de Sylvester Stallone le dice a su amigo Hormiguita así como que, hermano, tú eres un trabajador, tú eres un obrero, esta es tu volada, ¿cachai? Y toda nuestra colonia se basa en que nosotros hagamos nuestro trabajo, y si el obrero está funcionando bien, toda la unidad
de las hormigas está funcionando bien porque nosotros somos como el esqueleto de esta. Es como, hermano, que Stalin es uno de los escritores de esta película. Claro. No sé si, a ver, ¿qué ejemplo político te acordáis tú de Bichos, no, ¿por dónde empiezo? Porque claro, la historia en sí, claro, es una colonia de hormigas que los tienen dominados un grupo de saltamontes malvados que todos los, claro, que siempre que va a empezar la temporada de la lluvia, ellos se roban la cosecha que han hecho todo el año como una especie de tributo y ellos los protegen. Entonces, claro, ahí queda la cagada y... Ahí ya, al tiro ya podemos ver así como esta idea de una sociedad trabajadora subyugada por un grupo elite que no hace nada, pero se Claro. queda las cosechas del trabajo solamente porque la estructura social dice que es así, pues, weón. Claro, y bueno, también, claro, eso es lo que lleva al personaje principal, a Flick, a ir a buscar a estos bichos guerreros para que los defienda de eso. Pero al final, y bueno, voy a hablar de spoilers por si no han visto la Sí, película. pero es una película que tiene más, igual de vieja que nosotros, pues da lo mismo. No, sí, ya. Igual por si acaso prefiero decirlo, ¿no? Que claro, al final son las mismas hormigas las que se enfrentan contra los saltamontes. Y le dicen, ¡fuera! Claro, pues los echan y es un triunfo gigantesco. Y Claro, porque además también el que es el jefe de los saltamontes, que claro, de hecho su voz era de Kevin Spacey. Sí. Sí. Claro, él en un momento, claro, está hablando con los otros saltamontes y dice, esto no es porque queremos comida, es para mantener alineadas a las hormigas. Si ellas descubren que son más que nosotros, nos despedazan en un segundo. claro. Y ahí queda así como... Y yo creo que esos mensajes Claro. no así como quedan tan pegados como en el consciente, pero igual nosotros crecimos con ese tipo de películas, ¿cachai? Claro. Nosotros no tuvimos la propaganda que hizo Disney cuando partió Disney, que era literalmente propaganda anti-nazi y abiertamente racista en contra de la gente negra y la gente asiática, porque Claro. ese era el formato y ese era el target al que apuntaban. ¿Cómo cambió tanto, weón, que hasta el otro lado para nuestras niñez fue así como, no, pues el mensaje ahora es los trabajadores unidos, weón, todos pueden sobreponerse a la subyugación de la elite y la weá. Claro, y la gente se pregunta por qué tanta gente de nuestra generación es de izquierda. Ponte tú el ejemplo, y ya para cerrar ¿Sí? el ejemplo que se me viene a la mente es ese capítulo de Bob Esponja, en donde Bob Esponja y Calamardo se van a huelga porque Don Cangrejo no les quiere pagar o no sé qué mierda. Es una de las mejores así como representaciones de ideales, primero de cómo un idealista se tuerce al sistema cuando Calamardo, después de ser el que promovió la huelga, se alinea con el jefe a espaldas de los otros trabajadores, una wea clásica sindical, movimiento clásico sindical chileno. Y por otro lado Bob Esponja, que es un ignorante en este tema, toma las frases idealistas de Calamardo y las lleva a una destrucción literal del establecimiento, así como que el weón empieza a romper vidrio y empieza como a vandalizar en el nombre del idealismo en un primer lugar, pues weón. Y hermano, eso es Bob Esponja, pues weón. Y te salen con esa historia y te dan así como toda una explicación de, mira, así como este es el estado de la sociedad en estos momentos, en 13 minutos, con una esponja, un calamar y un cangrejo que venden Claro. hamburguesas, weón. Listo, ahí lo tenéis. Y bueno, para el último tema que hablamos esta semana en el Art, algo que me gustó mucho de este libro, el Codex Serafinius, Sí, fue escrito por un artista italiano. yo lo conocí cuando vi en Tumblr en el 2010, vi esta foto esta ilustración de dos personas que estaban acostadas, así como teniendo relaciones, y que se transformaban así como el mismo tipo de metamorfosis kafkiana, se transformaba en un cocodrilo. Yo hice esa weá cuando tenía 17, 18 años, hermano, y fue así como profundo, profundo. Mira la Claro. profundidad de esta weá.
no sé, yo le puse esa profundidad en mi mente, weón, Claro. pero me quedó marcada esa imagen. Yo no tenía idea de que se trataba de un libro que es imposible de leer, Claro. que no tiene historia, que... Es una enciclopedia al final. Claro, es como una enciclopedia. Y es de una wea que no existe, que nunca va a existir, y que ni siquiera es como que... donde podría ser así como, esto es un libro misterioso que se encontró en no sé qué, no sé cuántos años en un Claro. cofre oculto, weón, en un castillo. Es como, no, De más que podía haber hecho algo así. fue así como, no, hermano, un weón, un compa así en Italia que dijo así como, Claro. hermano, y su razonamiento fue tan simple de así como... Claro, así que él quería como revivir la sensación de cuando uno lee un libro cuando es niño pero todavía no sabe leer y lo que más disfruta son Claro, las los fotos, dibujitos. los dibujos, y uno se imagina toda esta wea de las historias de estos dibujos, y es como una wea súper innata, que todos tenemos esa atracción al arte cuando somos niños. Entonces es, yo creo que una de las mejores weas que hemos presentado en arte. Me gustó mucho, hay varios videos en YouTube en donde está casi todo el libro en muy buena calidad para que lo puedan ver. Y yo creo que eso también nos lleva un poco al tema central del podcast, Claro, de sí. esta semana. Claro, que es más o menos explicar por qué hay mucha gente que, o al menos en nuestra opinión, por qué hay mucha gente que no le gusta el cine chileno. Claro. Y claro, es un tema complejo, pero yo creo que se puede abarcar. El nexo es... ¿cuál es el punto así como en donde el arte tenéis que explicarlo? Y tenéis que saber todo este contexto histórico y sociopolítico para entender una pieza de arte, versus el arte que se hace evitando todo eso y que es súper simple y te lo presentan, ¿cachai? ¿Por qué esos dos extremos en el cine chileno están tan marcados? Y voy a dar los ejemplos absolutos. Machuca, vaya a poder apreciarla como una película si es que no tenéis idea de qué se trata la dictadura, y podéis tomarlo como si fuese ficción. Claro. Ya en sí es una buena película, ¿cachai? Pero ayuda a tener todo ese contexto, ayuda a saber así como qué fue lo que pasó, y saber que está en una historia real, y siendo chileno, cómo te identificáis con las personas que tú conocí, con las historias que hayas escuchado, versus, no sé, pues, weón, filme genérico Nicolás López número 7, que es una weá burda, fome, insultante. Como en cierta forma trata de copiar a gallos como Adam Sandler. Claro, o... el fondo del barril de las peores ideas de películas de Hollywood, y este weón mete el brazo hasta el fondo. Claro. Y sale con sus weas, ¿cachai? De no sé, pues, weón, la trilogía que fue... ¿Cómo se llama esta wea de película? Me alegra, de qué pena tu vida esa wea. no iba a decir precisamente esa, pero me alegra ni siquiera haber recordado su nombre de esas weas de película. Claro. Claro, no es como que se pueda, no es como que no se pueda hacer, porque hay gente en Chile que lo ha hecho bien. Por ejemplo, este gallo, el Espinosa, creo que es su apellido, que hizo claro, que hizo películas como Kiltro, Mandrilo, Mirage Man. Sí. Y claro, que tenían elementos de películas como de samurái o de acción, igual le quedó bien. Claro, son películas de artes marciales que son súper de su género y que tienen todas las falencias que su género puede llegar a tener, pero no son malas películas, pues, ¿cachai? Claro. Y tú la podés ver así como quien ve una película coreana ahora y decía así como yo, oh, cacha, bueno, que bueno, el cine coreano tiene una voz y tiene una representación. Pero el cine coreano no se trata de la guerra en Corea, weón, puta que la pasamos mal, weón, weón, puta la weá, weón. Porque ese es es casi como no sé, pues, el sentimiento del 95% de las películas chilenas. Claro, ¿no? Y además como que siento que hay muchas películas chilenas que se toman demasiado en serio. Sí. Y que claro, porque no sé, como que tratan de ser como muy profunda o la cuestión, ¿no? Hay veces que como que ni siquiera hablan como chilenos, ¿cachai? Como que dicen la huevada o algo así, es como... Y no se siente chileno, así se ven como... Es
como medio ciútica la weá. Es como ciútico, es un... Muy ciútica, como... ponte, a ver qué ejemplo vamos a dar de una película chilena que es así. Postmortem. A mí me Sí. gusta, yo encuentro que yo la fui a ver al cine, la disfruté caleta, es una película súper Sí. bonita. Pero no es, no sé, pues weón. Siento que la película tenía tantas ganas de ser así como el... Profunda, y como el drama, weón, más profundo, weón. que casi weón. como Tarkovsky, no sé. Claro, como un Tarkovsky, pero así. Tarkovsky en la pasta, weón. Y triste, hermano, hablando weás en el metro, ¿cachai? Ese era el target que querían llegar, pero es Como una película que- que se ve fome, weón, que te juro que la escena más memorable de Postmortem es ver al compa comiéndose un plato de arroz con huevo frito. Pregúntame qué pasó en Postmortem. Estoy seguro que pasó eso. Porque Yo una vez que me acuerdo cuando vi esa película, aunque la vi hace caleta de tiempo, la vi cuando estaba en el colegio todavía, para que veáis. Que me acuerdo de una escena en que los dos actores principales se ponían a llorar. Sí, Y se ponían a llorar como por 2 minutos. era, Yo decía, era su buen llanto. pero ¿cómo nadie puede llorar tanto? ¿Por qué lo muestran tanto? Es Claro, como que tú mismo tenés ganas de. Es como empezar a mirar para los lados y decir, hermano, corte. Claro. Como Cambia la no cámara. es necesario, entendimos el punto. Mueve la cámara, por Dios. ¡Cat! Estoy llorando. ¡Cat! Sí, weón. Llega a ser desesperante, Claro. weón. Sí, porque yo creo que ese es el gran problema del cine chileno, como que tratan de ser demasiado intelectuales cuando no es necesario que lo sean. Claro, cuando Como que tratan de hacer como un cine para cineastas al final. Sí, y esa es una weá que yo encuentro que es de una tendencia súper vieja que ya se está muriendo. Y que es una tendencia que yo la encuentro súper como clasista y elitista en sus bases. ¿Mm? Que solamente vaya a apreciar el arte de las películas si es que prácticamente fuiste a 6 años de cine en no sé dónde y ya sacaste 4 películas y un documental. Y ahí entendí de qué se trata esta película de mierda. No, weón. El cine tiene que ser para todos. El arte tiene que ser para todos. Y si querías hacer una weá profunda, haz una weá profunda, pero no reclamís que nadie la entendió después, pues weón. Sí, No digáis, es que la audiencia del cine chileno no está hecha para este tipo de películas más profundas. No, hermano, significa que tu película está hecha para que la veáis vos y tus 4 amigos, weón, que te pusieron la plata para que la hicierais. Y al mismo tiempo tenías este otro así como ese mismo personaje que te dice, la audiencia chilena solamente le gusta ver comedias absurdas tipo El Chacotero Sentimental. No se me acuerdo cómo se llama ese. esa amigo. ¿Cachai? Es que además, claro, obviamente también como que la comedia tampoco ha sido, claro, un gran fuerte acá. Si puedes ir las películas de Nicolás López te das cuenta. Claro. Pero igual se puede hacer, como que siento que el cine chileno tiene tanto potencial, pero está totalmente desperdiciado. Que por ejemplo, hay muchas historias del cine histórico, claro, de la inmensa historia de este país que se pueden hacer. Sí. Pero como que los cineastas están pegados en la dictadura, que claro, fue un momento súper importante en nuestra historia. Claro, y esas. Y hay que recordarlo, obviamente, no hay que olvidar todas las atrocidades que pasaron ahí. Pero hay muchas otras historias, no sé, por ejemplo, me sorprende que nadie haya intentado hacer una película sobre la matanza de Santa María y Iquique. Claro, Eso fue un evento horrible y que podría ser una gran película. claro, y tal como ese momento en la historia chilena, hay un montón de otros momentos y de personas súper importantes de sus momentos históricos que nos olvidamos, Claro. weón, que no existen. Que, o sea, Claro, como que no hay que tal vez hablar de lo puro que nos enseñan en las clases de historia en el colegio. Claro, y por otro lado también ahí está el rol que yo creo que tiene que tener el cine, que es de contar esas otras historias que no se están contando. Claro. en Claro, porque encuentro que tiene que reflejar la cultura del país. Claro, Por ejemplo, si vemos la industria del cine argentino, que la tenemos al lado, y refleja muy bien, siento, la cultura argentina, la Claro. mayoría de las películas. Como que son películas que tú las ves y sabéis que son argentinas. no porque el weón Y- hable en Claro, acento. igual que pasa por ejemplo con el rock argentino. Claro, tiene guitarra, bajo, batería, lo mismo que el rock de todos lados, pero tiene un sentimiento que uno se da cuenta que es argentino. Claro. Entonces, ¿por qué no tenemos esa identidad? Claro. Yo creo que es porque nosotros nos quitaron esa cultura. Nos quitaron a la mala en el sentido de nos arrebataron la posibilidad de conocer esa historia.
al principio fue en 1700 más o menos, cuando empezaron en 1600. No soy muy educado en historia como para dar fecha exacta. Claro, fue como en 1500 que llegaron los españoles por ahí. Pero me refiero así como particular aquí a Santiago. No Ah. recuerdo cuándo fue fundado Santiago. Pero Sí. ya para ese punto te podís olvidar de todas las historias y mitos y la cosmovisión indígena que había antes, porque en ese momento Claro. el español vino a dominar, vino a conquistar. De ahí después podéis tirar otra línea hasta principios de 1800, todo el periodo de la conquista. Y Claro. cómo eso aniquiló toda la identidad que al final nosotros no éramos... Mira, esto es lo más brígido de todo, es que nosotros no éramos el virreinato del Perú, que tenía el imperio inca detrás, y nosotros tampoco quedamos como españoles que vinieron españoles y se quedaron acá. Claro. Nosotros quedamos como la weá, los que habían aquí, los que vivían en ese... Claro. Yo encuentro tan interesante esa historia de un grupo de incas que ya habían venido para acá y dijeron así como, hermano, no, ese lugar está maldito, ese lugar es para los hueones y nosotros nunca más vamos a volver para aquí. Y se fueron al norte, weón, y después cuando llegaron los españoles les dijeron, ¿saben qué? Para allá, weón, es la cagá, está lleno de oro, son todos bacanes, los van a recibir con brazos abiertos, vayan para allá. Y después resulta que, puta, weón, Diego de Almagro vino, puso su weá de iglesia en Diego de Almagro y partió esta maldición que se llama Chile, hermano. Claro. Quiero conocer esa historia, quiero saber quién fue ese inca que fue el que dijo, podrían ir por allá. Porque ya no tenemos esas historias, pues, weón. Nos quitaron esas historias. Sí, después, o como la historia del Dorado, pues, que esa fue la historia que prácticamente impulsó a los españoles a moverse por toda Sudamérica. claro, Esta historia de la ciudad de oro. Así. después aquí en 1800, entre el periodo de 1800 hasta 1973, loco, hubo 2 guerras civiles. ¿Y qué sabemos de esas weas? ¿Qué películas tenemos de eso? ¿Qué historias sabemos de eso? No, en realidad los únicos que saben qué pasó realmente ahí son como 6, 7 historiadores que han sacado libros sobre eso. Y si queréis saber más o menos tendréis que leer esos libros y ahí quedó. Yo lo único que seguía, no sé, tal vez como esa serie que hicieron en el canal 13, la de Héroes. Oh, sí, me acuerdo. Sí, en que salía como Higgins y Balmacea salía, me acuerdo. Sí, y tuvieron producción y se vieron en su tiempo, pero ¿por qué no? ¿Por qué pararon? Claro, habrían ¿Y sido... por qué los héroes de Chile eran como 5 hueones, weón, y la Gabriela Mistral, weón? Y era así como, loco, no somos 17, 18 millones ahora. Yo creo que han habido hartos que pueden caer en la categoría de héroe. Sí. ¿Y qué es lo que pasa, weón? ¿Será caro? ¿Será fome? ¿Será así como...? ¿Por qué no hay, pues, weón? ¿Por qué no hay industria aquí en Chile? ¿Por qué? Igual, por ejemplo, hubo un tiempo en que igual se hicieron películas como yo digo, no sé, por ejemplo, si miráis los 60, El Chacal de Nahuel Toro, una película excelente, Sí. de Miguel Litín, Sí. que era un cineasta bacán, y claro, es una historia real que pasó en Nahuel Toro y que fue una historia tremenda en su tiempo, y que además como que de cierta forma refleja de cierta forma lo que pasaba en ese tiempo, la pobreza que había en el campo, o la falta de educación que había, Claro. y lo presentaba de una forma en que todos lo podían entender. ¿Y eso pasó en qué año fue? El 68, creo. Mira, weón, el 68. Mi mamá nació ese año. Mira, claro. No estoy diciendo nada en contra de tu mamá. No, sí sé. Se entendió como que No, estaba sí así como sé, puesta tranquilo. viendo. Pero me refiero así como, ¿cómo es posible que desde ese año no tengamos una película o una historia o una serie de televisión o no sé qué mierda? Claro, no sé cómo El Chacal de Nahuel Toro 2, ahora es personal. Chacal de Nahuel Toro 2021. y no me voy a meter, no, ni siquiera quiero empezar a hacer ese pitch. Pero ¿por qué no existe? Claro. O por ejemplo, hubo una que se hizo en plena dictadura, que me sorprende que ahí lo hayan dejado hacer a dos. La de Silvio Cayós y la de Julio comienza en julio. Sí. Que de hecho tiene una historia bien buena y tiene momentos bastante chistosos. Y que claro, y también muestra así como
la vida en el campo, sí, cómo era así como estos grandes latifundistas con tremenda... Claro, yo no diría, en mi opinión personal, yo diría necesariamente chistosos. En julio comienza en julio, pero sí es una película que encuentro que es súper buena, que te muestra una versión de Chile que para nosotros son historias nomás, ¿cachai? Claro. Son como, esas historias locas que cuenta mi abuela antes de irse a acostar, ¿cachai? Y quedan como ahí nomás, pues, bueno. Pero ¿cómo nos arrebataron esa historia, pues, bueno? ¿Por qué por qué se detuvo? Sabemos por qué se detuvo. ¿Cómo la dictadura tomó eso? Lo hizo tratarse solamente de eso por los siguientes 20 años y ahora recién están empezando a salir películas que aún así tienen el bagaje de ser que tienen que ser profundas, weón, que tienen que ser densas, weón, y sufría, weón, y cómo no hay historia felices, weón, porque eso yo creo que es el verdadero problema del cine chileno, que no hay historias felices. No hay. Claro. ¿Y será porque estamos malditos a vivir en Chile y sabemos que los finales felices no existen? O en volada porque yo estoy consumido por la esencia de Chile, weón, y estoy lleno de odio y amargura, pero no hay historias felices, pues, weón. Todas las historias de las películas son sufridas, weón. E incluso las películas que son como de comedia son tristes en su, así como en su centro emocional, pues, weón. Esta película de Qué pena tu vida no es una historia chistosa de un weón que se encontró con una mina y se enamoraron. Es de un weón amargado que se obsesiona con una mujer, weón, y después tenéis que ver 3 películas de este saco wea haciendo estupideces y conociendo a sus amigos que son abiertamente homofóbicos, weón, dirigidos por un hijo de puta, weón, que fue Nicolás López, weón. Ese es nuestro legado cinematográfico, weón. Así como que, puta, nosotros tuvimos un Harvey Weinstein y las únicas películas que tenemos son las que hizo él, así que eso es lo único que vemos. Porque las otras películas son tan fome, weón, que es imposible verlas. Qué triste, weón, ese escenario para el cine chileno, pues, weón. Sí. A mí lo que me queda así como de esperanza y optimismo, weón, es que estos cabros chicos que están creciendo ahora, que no tienen el bagaje emocional de la dictadura, que ya escucharon las historias, que ya saben lo que pasó, que ya saben quién tuvo la culpa y que no hay que ya se apuntaron todos los dedos y que no hay que seguir haciéndolo porque ya es inútil. Esos son los cabros que van a sacar nuevas historias, que van a hacer historias incluso nuestra propia generación puede hacerlo. Sí, man, y hace falta, yo creo que realmente hace falta, y que todo el público de películas que les gusta ir a ver películas chilenas saben que les falta, saben que faltan historias nuevas. Entonces, ¿qué es lo que falta en realidad? Falta plata para hacer esas películas. Falta... Loco, aquí en Chile tenemos paisajes que son tan bonitos como los que aparecen en El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. En el sur, en Aysén, hay paisajes hermosísimos. En el norte tenemos el desierto. Weón. Hay el altiplano, hermano, es precioso. El Valle del Elqui. El Valle del Elqui, uno de los mejores lugares de Chile. Tenemos playas preciosas, weón. Y no tenemos... Y es como... es que no sabemos... ¿Qué? Esa es la excusa, weón. ¿Cuál es la excusa? ¿Cómo no hay industria, weón? ¿Cómo no hay... No hay un weón con plata? Sabemos quiénes son los weones con plata aquí en Chile y por qué hacen lo que hacen. Y claro. Es obvio, weón. No hay industria. No hay industria porque estos weones no quieren pasar la plata, va a ser industria nomás. Entonces en eso estamos, weón. Ese es el escenario del cine chileno. Sí. Y bueno, yo creo que ya estamos... déjennos sus comentarios y su idea sobre esto en los claro, sí, dejen su idea en los comentarios y ojalá que vamos a tener un buen debate sobre, ojalá, sobre este tema. Porque ponte tú, ustedes ya se dieron cuenta de cuáles son nuestras apreciaciones y es triste, pues, hermano, es como... Cuando uno habla con amigos de otros países y te preguntan así, ¿qué película chilena puedo ver? Y tú les decís, claro, sí, está difícil. ¿Podríamos ver una película super fome como de 1960? ¿O podríamos ver una película super mala de 2009?
Claro. No pueden ser esas nuestras alternativas. Así que Sí. escuchamos sus opiniones en los comentarios, leemos sus comentarios. Sí. Ay, antes de terminar, queríamos dar un par de recomendaciones para esta semana. Sí, yo quiero partir con un músico que me tiene simultáneamente enamorado y con la depresión más grande que he sentido en toda mi vida. Jacob Collier es increíblemente talentoso, increíblemente diverso en su approach a la música. Y, o sea, si quieren escuchar uno de los mejores compositores de estos últimos, no sé, hermano, de la historia de la música, es Jacob Collier. Escúchanlo, búsquenlo en YouTube, sus canciones son súper, tiene varios covers de así como pop ochentero que son excelentes. Así que ahí se los dejo, Jacob Collier. Sí. Y yo por mi parte quería recomendar una película que ahora está en Amazon Prime, que se llama In the Vast of Night. Cuéntame de qué Sí. se trata. Claro, es una película estadounidense independiente que la hicieron en un pueblito chico y la hicieron de forma súper barata, que es un tributo a las series de antología de ciencia ficción de los 60. Oh, Claro, toda la película está ambientada como si fuera un capítulo de series como, no sé, La Dimensión Desconocida o The Outer Limits. ¿cacha? Y claro, y la historia en sí, claro, como son dos adolescentes en un pueblo chico de Estados Unidos que empiezan a recibir unas transmisiones raras y las linkean a unos eventos de extraterrestres que pasaron en su pueblo y todo. Y ¿Cacha? es súper interesante. Digo, la película es de muy poco presupuesto y no tiene muchos efectos especiales, pero la historia está súper bien contada. Bueno, Yo creo que por eso es... la voy a ver. Yo cacho que la voy a ver hoy día. Sí, Porque, puta, a mí me gusta, a nosotros nos gustan caletas esas películas. Yo no tenía idea que ni siquiera que había salido una película así. Así que la voy a claro, ver. que fue una película súper underground. De hecho, yo me enteré de la película porque la reseñó Chris Stockman, que es uno de mis críticos favoritos de cine, que tiene un canal de YouTube en que habla de películas. Sí. Y él habló de esta película que le gustó mucho y me decidí a verla y es buena. Bueno, entonces en eso quedamos por el capítulo de hoy. Estamos súper atentos a sus comentarios. Sí, por favor dejen sus comentarios, denos su opinión, no Oye, tengan miedo. soy lo peor por tirar esta weá al final, weón, pero la respuesta que tuvimos en YouTube fue súper buena, weón, en el primer capítulo, porque ya lo Sí. subimos para el tiempo que estamos grabando este. Y, weón, nos dejó con... No quiero ser así como muy histriónico, pero onda, muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. No esperábamos, como es la tónica de nuestra experiencia en Hanger, no esperábamos que les gustase tanto. Así Claro. que muchas gracias, pues, weón. Y nos vemos la La próxima semana. Sí. Chao, chiquillos. Chao, súper que bien. estén bien. Chao, chao.